Temas de física. En esta ocasión vamos a determinar la resultante entre las fuerzas. Se tiene la fuerza 1 y la fuerza 2. La fuerza 1 tiene 100 newton, está dirigida a 45 grados con el eje positivo de las X. Ahora la voy a llamar fuerza 1. Y la fuerza 2 tiene 150 newton, está dirigida a 45 grados con el eje positivo de las Y, el eje de las ordenadas. Fuerza 2. Esa fuerza 2, ambas fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, la plasmo en el plano cartesiano, el eje X, el eje Y. La fuerza 1 está dirigida con el eje positivo de las X, 45 grados, y tiene 100 newton. Y la fuerza 2 está dirigida a 45 grados en el eje positivo de la Y, 150 newton. Bueno, una vez ya plasmada la figura en el plano cartesiano, el vector en el plano cartesiano, puedo determinar cuál es la coordenada. Por ejemplo, la fuerza 1 en X, ¿cuál es su coordenada en X? ¿Cuál es el punto en X? ¿Y cuál es el valor en Y? Análogo también para la fuerza 2. Fuerza 2. Necesito saber cuál es el valor numérico, y además también para el valor en Y necesito conocer el valor numérico. Para ello se utilizarán las funciones trigonométricas seno y coseno. Para empezar, por ejemplo, para encontrar f de 1x, observen que el coseno de 45 grados está relacionado con el cateto adyacente, que es la distancia del 0 al valor de f1 de x. Bueno, escribo sobre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa es 100 newton. Escribo 100 newton. Para saber el valor de f1 de x necesito despejar, es decir, tengo que multiplicar 100 newton por coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados es .7071. Ese valor lo pueden determinar con su calculadora científica. Seno de 45 grados también es .7071. Y necesitaremos también analizar el coseno de 135 grados. A partir del eje X hasta donde termina la fuerza 2. ¿Por qué? Porque vamos a determinar f de 2x y está en la parte negativa del eje de las X. Entonces a 180 grados le vamos a quitar 45 grados y van a ser 135 grados. Bueno, aquí se tiene todo el proceso para determinar la f1 de x, que les comenté, que es coseno de 45 grados, está relacionado con el cateto adyacente, que es f1 de x sobre 100 newton. Al despejar f de 1 de x vamos a tener que es 100 newton por coseno de 45 grados. Coseno de 45 es .7071. Al multiplicarlo por 100 nos da el valor de 70.71 newton, la cual es el valor en el eje X del vector. Posteriormente determinamos el seno de 45 grados para la F1 va a estar relacionada con F1 de Y sobre 100 newton. Al despejar vamos a tener que vale .7071 newton.
Para el caso de la fuerza 2, vamos a utilizar coseno de 135 grados. Va a estar relacionado con F2 en X sobre 150 newton. Al despejar, vamos a multiplicar 150 newton por coseno de 135. Coseno de 135 es menos 0.7071. Pueden verificar en su calculadora. Y posteriormente, al multiplicarlo por 150, va a resultar menos 106.606 newton. Seno de 45 grados con F de 2Y va a ser F de 2Y sobre 150 newton. Al despejar vamos a tener que seno de 45 es 0.7071 y al multiplicarlo por 150 va a ser 106.06 newton. Posteriormente, para determinar las componentes de la resultante entre esas dos fuerzas, necesito utilizar la sumatoria en F de X y la sumatoria en F de Y. Para la sumatoria de F de X voy a utilizar el valor de F de 1 de X, que es 0.7071, y el valor menos 106.06, la cual es F de 2X. Es decir, voy a utilizar todos los valores que tienen subíndice X. Para el caso de la sumatoria de FY, voy a utilizar F1 de Y y F2 de Y. Esos valores los voy a sumar. 0.7071 newton más 106.06 newton. Su valor es 176.77 newton. Este valor menos 35.35 y 176.77 van a ser los valores de la resultante. En este caso, en el plano, F de 2X ya lo se tiene y podrían ubicar menos 35. Vamos a suponer, mi plano no está cuadriculado, por decirlo así, solamente les voy a dar una representación. Entonces en el eje X tiene que vale menos 35.35 newton y en el eje Y vale 176.77. Vamos a suponer que aquí está 176.77. Nuestro vector sale dirigido hacia este punto. A partir de el origen, vamos a dirigir hacia el punto. Y aquí se tiene, obviamente es un segmento de recta. Necesitamos ahora saber, este es el vector resultante. Por lo regular en física se le escribe VR, vector resultante. Y ahora desconocemos la distancia del 0 hacia aquí. Y ese valor se obtiene, la distancia se obtiene obteniendo estos valores al cuadrado y sumarlos. Haré la cuenta a continuación. Recuerden, el vector resultante tiene
de coordenadas menos 35.35 newton, 176.77 newton. Y lo que necesitamos es la longitud de ese vector, lo cual se puede determinar con la fórmula que era la sumatoria de las f de x, la cual es este resultado, al cuadrado, más la sumatoria de las f de y al cuadrado, que es 176.77. Al sustituir esos valores y los elevamos al cuadrado, más 176.77 al cuadrado, realizamos las operaciones y posteriormente determinamos la raíz, se va a obtener el valor de 180.26 newton. Ese valor es la longitud del vector, la cual es 180.26 newton. Al igual como en el primer valor nos habían dado, por ejemplo, vale 100 newton, 150 newton, ahora determinamos que vale 180.26 la resultante, la longitud. Podemos determinar el ángulo a la cual va dirigido ese vector. Bueno, el ángulo se puede determinar usando y x del resultante, vector resultante, la cual se puede representar tangente del ángulo es y sobre x, la altura es y sobre x, que ese valor es 176.77 sobre menos 35.35. Si realizamos la división de esos valores, va a ser igual a menos 5.005. Bueno, pero lo que necesitamos es el ángulo. Aplicamos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa del valor menos 5. Eso va a ser igual a menos 78.69. Observa que nos da negativo menos 78.69. Ese 78 es el ángulo que pertenece a la parte negativa con respecto al vector, la cual es 78.69. Si nosotros necesitamos que nuestro ángulo sea positivo, bueno, a 180 grados le vamos a restar menos 78.69 y va a ser 101.31, la cual es el ángulo respecto al eje X en la parte positiva hacia el vector resultante. Espero que te agrade esta explicación. Comparte, suscríbete y éxito en el estudio de los vectores.